El tema de hoy se llama Necesito un Padre. Necesito un Padre. Y vamos a ver, quiero que cierre un momento sus ojos. Quiero que cierre un momento sus ojos y ahí le pida al Señor, nuestro Dios. Amado, hoy nos acercamos con un corazón muy especial delante de tu presencia. Hoy queremos decirte que nuestra vida depende de ti y que todo lo que nosotros podamos hacer y llevar a cabo solamente se puede lograr, Señor. Nuestra vida de éxito, nuestra vida de victoria solamente se puede, Señor, llevar a cabo cuando estamos cerca de ti. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, amado Padre, que vengas con tu atmósfera poderosa, especial en esta tarde, que hoy podamos discernir entre la paternidad tuya, Señor, y lo que no es paternidad tuya, Señor, lo que el mundo muchas veces nos ofrece, pero lo que tú nos entregas como hijos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos fielmente y con un corazón obediente a través de tu palabra para poder entender la enseñanza que hoy tú nos hables en esta tarde. Una enseñanza que nos rinda a ti, Señor, y que pueda transformar el corazón de tus hijos en esta tarde, Señor, y que no salgamos, Señor, de la misma manera que entramos, sino que salgamos con una expectativa diferente, con un deseo diferente, con un anhelo diferente de poder, Señor, vivir para ti. En esta hora declaramos, Señor, que todo lo que estorbe en este lugar, Señor, todo lo que el enemigo haya levantado, estorbos espirituales, todas aquellas cadenas, lazos enlazados al alma de tus hijos, hoy sean rotas, debilitadas, cortadas en el nombre de Jesús. Y toda maldición contra este lugar, contra la iglesia, contra tus hijos, contra el ministerio, hoy es rota en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que somos, Padre, hechura tuya. Señor, somos tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora. Ok, mis amados, tome su asiento y quiero que usted vaya al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 en el verso 14. Romanos 8:14. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Vamos a verlo en las dos versiones, la versión Reina Valera y la versión NTV. Dice así el libro de Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora vamos a leerlo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:14 dice así, se lo voy leyendo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Verso 15, y ustedes no han... Nada puede cambiar la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios tú la pides, cuando la presencia de Dios tú la recibes, cuando la presencia de Dios tú la llamas, esa presencia de Dios va a llenar todo tu interior. Y cuando la presencia de Dios llena tu interior, las cosas cambian. Tu vida interna cambia, tu mente, tu corazón
cambia. Por eso siempre usted busque, cuando usted esté en su tiempo con Dios, dígale: Señor, lléname de tu presencia. Adórelo a Dios, adórelo con todas sus fuerzas. Pídale a Dios eso y verá cómo usted va a salir en cada momento que usted se acerque a Dios diferente. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Así como está, póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la palabra de Dios. Hoy estamos por comenzar una serie. Mire, déjeme decirle que hoy vamos a comenzar una serie, y precisamente hoy, que es el día del papá, vamos a comenzar una serie que le hemos puesto y denominado de esta manera: la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Ese es el nombre de la serie que vamos a estar abarcando durante una semana y media o 2 semanas, o quizá nos alarguemos un poco más, porque vamos a estar viendo temas muy importantes acerca de la paternidad de Dios, y vamos a estar viendo temas acerca de lo que es desechando el espíritu de la orfandad. Vamos a estar viendo temas acerca de la liberación, el pan de los hijos. Entonces, esta serie de temas quiero que usted no se las pierda, porque es importante para su crecimiento también y para que usted pueda conectarse con Dios de una manera más especial. El tema de hoy se llama: necesito un padre. Necesito un padre. Y vamos a ver, quiero que cierre un momento sus ojos, y ahí le pida al Señor nuestro Dios. Amado, hoy nos acercamos con un corazón muy especial delante de tu presencia. Hoy queremos decirte que nuestra vida depende de ti, y que todo lo que nosotros podamos hacer y llevar a cabo solamente se puede lograr, Señor. Nuestra vida de éxito, nuestra vida de victoria solamente se puede, Señor, llevar a cabo cuando estamos cerca de ti. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, amado Padre, que vengas con tu atmósfera poderosa, especial en esta tarde, que hoy podamos discernir entre la paternidad tuya, Señor, y lo que no es paternidad tuya, Señor. Lo que el mundo muchas veces nos ofrece, pero lo que tú nos entregas como hijos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos fielmente y con un corazón obediente a través de tu palabra para poder entender la enseñanza que hoy tú nos hables en esta tarde. Una enseñanza que nos rinda a ti, Señor, y que pueda transformar el corazón de tus hijos en esta tarde, Señor, y que no salgamos, Señor, de la misma manera que entramos, sino que salgamos con una expectativa diferente, con un deseo diferente, con un anhelo diferente de poder, Señor, vivir para ti. En esta hora declaramos, Señor, que todo lo que estorbe en este lugar, Señor, todo lo que el enemigo haya levantado, estorbos espirituales, todas aquellas cadenas, lazos enlazados al alma de tus hijos, hoy sean rotas, debilitadas, cortadas en el nombre de Jesús. Y toda maldición contra este lugar, contra la iglesia, contra tus hijos, contra el ministerio, hoy es rota en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que somos, Padre, hechura tuya. Señor, somos tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora. Ok, mis amados, tome su asiento y quiero que usted vaya al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 en el verso 14. Romanos 8:14. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Vamos a verlo en las dos versiones, la versión Reina Valera y la versión NTV.
Dice así el libro de Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora vamos a leerlo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:14, dice así, se lo voy leyendo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo que dice Génesis 2:19, no lo busque, solamente se lo leo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le entrega una asignación a Adán. ¿Qué es una asignación? Lo que Dios ha establecido para que tú lleves a cabo. Una asignación. Y entonces, no solamente le dio asignación a este Adán, sino que también le dio ¿qué? Herencia. Herencia, porque un padre a un hijo, ¿qué le da? Herencia. La Biblia dice, yo os digo, que si ustedes siendo padres y muchas veces siendo malos, no saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas que necesitamos. Dígame amén si usted lo cree que es así. Así es. Dios está dispuesto a entregar todo. Dios está dispuesto a darte todo porque tú eres hijo. El problema, mis amados, es que no todos alcanzan a entender la dimensión de ser hijos de Dios. Lo leemos en la Escritura y muchas veces lo nombramos, como cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y declaras la palabra Padre nuestro. Pero el declarar la palabra Padre nuestro muchas veces no te hace entender que realmente tú lo estás viendo como un padre. Lo leemos porque está escrito. Lo hablamos porque lo leemos. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Lo sientes? ¿Sabes qué lees? ¿Sí me explico? Por eso quiero enseñarte en esta tarde todo esto. Muchas personas, e incluso hijos de Dios o cristianos, se encuentran sin propósito, sin dirección y sin rumbo en su vida. Se dedican a construir, se dedican a hacer, se dedican a acumular, pero no está en ellos el entender la dimensión del Padre Celestial sobre sus vidas como hijos. Dios, más que revelarse como Dios, Él quiere revelarse como Padre. Como Padre. Y ahorita usted va a ver por qué. Dios, más que revelarse como Dios, Él quiere revelarse como Padre. ¿Y cuántos quieren un Padre? ¿Cuántos quieren un Padre celestial? Amén. Porque aquí es donde nosotros vamos a saber cómo pasar hacia esta dimensión, porque quizá, como le vuelvo a repetir, quizá no tuvimos el mejor Padre terrenal y eso nos impidió entender esto. La majestad, la santidad y la soberanía de Dios han sido atributos que desde nuestra formación como creyentes hemos conocido y asimilado de manera satisfactoria. ¿Quién es Dios para ti? ¿El Dios todopoderoso? ¿Quién es el Dios para ti? ¿El Dios soberano? ¿Quién es ese Dios para ti? Mire, a veces nosotros decimos, no me voy a portar mal porque Dios me va a castigar. A veces nosotros decimos,
No voy a hacer esto porque Dios me va a castigar. No voy a hacer aquello porque Dios se va a enojar conmigo. ¿A alguien le ha pasado ese pensamiento en algún momento de su vida? Porque tú ves a Dios soberano, poderoso, el Dios creador, el Dios majestuoso, y decimos, si Dios ve lo que yo hago, y Él se va a enojar, se va a molestar conmigo, me va a dejar de querer. A veces podemos pensar eso. Pero mire, lo importante es saber que a pesar de que Él es poderoso, soberano y muy grande, Él no está distante de nosotros. Escúcheme bien esto. Él no está distante de nosotros. A pesar de tus errores, a pesar de tus fallas y de tus equivocaciones, Él no está distante de nosotros. Por eso, qué tan importante es entender esto. Y hablar de paternidad, mis amados, es vivir bajo el principio poderoso del reino. ¿Y sabe qué significa eso? Que tenemos que romper el ciclo de la orfandad espiritual. ¿Qué es orfandad, pastor? ¿Qué es orfandad? ¿Qué es tener un espíritu de orfandad? Porque si Dios quiere relacionarse conmigo, ¿por qué yo a veces me siento tan alejado de Dios? ¿Por qué yo a veces me siento tan apartado de Dios? ¿Por qué siento que cuando estoy pasando una situación como que Él está lejos de mí? Porque hay un espíritu de orfandad. ¿Y cómo lo manifestamos esto? Una persona que tiene carencia de saber relacionarse con los demás. A veces no tenemos esa especialidad o no tenemos esa inteligencia para poder relacionarnos con la gente. Decimos, no, quizá me vaya a rechazar, quizá vaya a pensar de mí mal, quizá vaya a pasar esto. Un espíritu de orfandad. Esas son características. Una persona que no se entiende correctamente en su familia. Una persona que tiene dificultades para confiar en otras personas. Decía alguien, yo no confío ni en mi propia sombra. Muchas personas me han engañado y yo ya no confío en nadie. Tiene que ver con un espíritu de orfandad. También, un espíritu de orfandad es aquella persona que se ofende fácilmente. Que le dicen algo y ya, no es posible, me hirieron, me lastimaron, me ofendieron. Espíritu de orfandad. También es una persona que sufre por el rechazo. Es más, el rechazo lo persigue. La baja autoestima, la inseguridad. Muchas veces tiene problemas de identidad. Si yo te pregunto, ¿quién eres en Dios, amado? Amada mujer, amada hermana, ¿quién eres en Dios? ¿Tú quién eres en Dios, varón? Tienes que saber quién eres en Dios. Algunas personas están pasando problemas de carácter o de actitudes, raíces de amargura, rencores, orgullo. A veces la gente que sufre espíritu de orfandad es aquella que dice, me fue tan mal en el pasado que hoy voy a demostrar que yo sí puedo lograr salir adelante. En otras palabras, quiere demostrar que ella o que él sí pueden sobresalir por sí mismos. También una persona con ese espíritu es una persona que tiende a enemistarse con otra persona rápidamente. Tuviste una amistad, tuviste otra amistad, tuviste otra amistad y hoy en día ya no tienes amistades. Porque tú dijiste, no, es que él se portó mal, no, es que ella se portó mal. No tienes amistades. También es por eso que nuestra vida no está dando frutos. Y un espíritu de orfandad, escuche esto con mucha atención, es una persona con una sensación constante de vacío interior, insatisfacción, porque no se nos ha revelado Dios como Padre. Y ese es el propósito de esta predicación,
que entiendas que Dios se tiene que revelar como Padre para que tu espíritu de orfandad sea despojado de tu persona y todo lo que vivas, sea bueno o sea malo, sepas que el Dios Padre Celestial está contigo en todo momento, en toda situación, en toda condición, en toda necesidad, y que a pesar de tus angustias y que a pesar de tus problemas y que a pesar de tus incapacidades, sepa que Dios está como un Padre para ti. Amén. Así es de que voy a tocarle 3 puntos rápidamente. Número 1, como lo estamos viendo, la paternidad de Dios. Marcos 14:34. Preste mucha atención y tome en su corazón esta palabra, porque esta palabra le puede cambiar la vida, porque es palabra de Dios. Marcos 14:34. Y les dijo, 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús estaba pasando los momentos trágicos de su vida, aún acompañado por sus discípulos, pero él sabía lo que iba a enfrentar o lo que ya estaba enfrentando. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero había algo poderoso en esto, y eso es lo que hace la diferencia entre sentirse de esta manera y entender que Dios está ahí como un Padre. Dice en el versículo 35, Marcos 14:35, dice de esta manera: y les yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Señor, yo no quisiera atravesar esto, yo no quisiera. A veces en la vida pasamos situaciones que no quisiéramos vivir. A veces en la vida quisiéramos regresar el tiempo para no volver a cometer el error que cometimos, porque quizá nos trajo dolor, sufrimiento, llanto. Y el Señor está diciendo: oro que si fuese posible, pase de él aquella hora. Verso 36, aquí está la diferencia. En el verso 36 dice: y decía: Abba, Padre. Abba, Padre. Imagínese el clamor de Jesús estando triste, estando preocupado, sintiendo eso trágico en su vida, pero él sabe que su Padre está con él y le dice: Abba, Padre. ¿Y sabe qué significa la palabra Abba? Se la voy a definir. Le voy a dar el significado. Pero terminamos de leer eso. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, o sea, este sufrimiento. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Le voy a dar el significado de la palabra Abba, porque a partir de este momento usted va a ver a Dios como un Abba. ¿Qué es Abba? Es una palabra con raíz hebrea enlazada al arameo que significa papito, papá. Papito, papá, padre, papi. Por eso cuando una joven que está casada le dice a su esposo, no sé si usted ha escuchado, papi, papi, ¿cómo lo ve? Como su cobertura, como su protección. La palabra Abba significa papito. En otras palabras, Jesús le está diciendo, en medio de su dolor, le está diciendo: papito, papito, por favor, papito, por favor. Si es necesario que pase de mí esta copa, que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. No le dijo: Dios mío, mi Dios. No, él le dijo: papito, me siento mal, me siento triste,
Por eso cuando usted se acerque a Dios, usted acérquese en medio de su enfermedad y dígale: papito, ya no puedo con esta enfermedad. Papito, no puedo con este problema. Papito, no puedo con esta situación. ¿Qué hago? Te va a cambiar la vida. Te la va a cambiar. Por eso, esa palabra de Abba, papá, papito, padre. Yo a veces cuando escuchaba y oraba con otras personas que oramos en grupo, yo antes decía: mi Dios, Señor, Jesús, Jesucristo. Y yo cuando escuchaba a algunas hermanas o hermanos que decían: papito hermoso, papi, yo decía así como que se me hace cursi que le estén diciendo así al Señor. Pero cuando yo estudio esto y entiendo el significado, la palabra Abba, ahora yo sí le digo: Señor, le digo a mi Dios: papito, papá, padre. Porque eso te va a hacer, mire, escuche esto. Hablar de esa manera, la palabra Abba, nos habla de intimidad, cariño, familiaridad, confianza, libertad, fraternidad y comunión. En otras palabras, Él está contigo y tú estás con Él. ¿Estás tan familiarizado con tu padre? Como cuando un hijo se familiariza con el padre, a veces el hijo siente tanta confianza que a veces quiere faltarle al respeto a su padre y el padre dice: hija, sí, te quiero, te amo, tranquila, no pases las trancas, tranquila. Pero no se enoja con ella, no se molesta, no la ofende, porque la ama, porque hay comunión, porque hay familiaridad, porque hay cercanía. Eso es lo que Dios desea que tú tengas con Él. Por eso la paternidad de Dios, de la cual Jesús, y ahorita le voy a decir esto, mire nada más. ¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? En los tiempos de Jesús, los niños llamaban, era muy peculiar que los niños llamaran a sus padres terrenales Abba. Así habían sido enseñados. Utilizaban ese término. Pero lo que no era común es de que un ser humano, un hombre adulto, pudiera referirse a Dios como Abba. No podía. Un niño se podía referir a su papá terrenal: Abba, mi Abba. Sí. Pero un ser humano a Dios estaba prohibido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la religión, que era muy fuerte, siempre la religión, le voy a decir una cosa, siempre la religión ha sido un estorbo para Dios, siempre. Por eso, mire, atreviéndose un humano a decir estas palabras para referirse a Dios, ¿y sabe quién rompió con eso? Nadie se atrevía a decirle a Dios Abba. ¿Y sabe quién rompió con ese ciclo? Jesucristo. Él rompió con eso. Él rompió con ese ciclo. Porque Él fue el primero que dijo Abba. Y por eso no lo querían. ¿Quién es este que dice que Dios es su Padre? Si tú, tú que dices que eres el Hijo de Dios, ¿eres el Hijo de Dios? Porque dices que las obras que tú haces no son tus obras, sino las de tu Padre. Por eso no lo quería. ¿Sabías una cosa? Que el diablo se enoja cuando tú te diriges a Dios como Abba, papito, Padre. ¿Sabías que al diablo se enoja? Él se molesta. Mire nada más. Juan 5:16, búsquelo ahí. Juan 5:16. Juan 5:16. Para el mundo religioso esa era una blasfemia. Hablarle a Dios como Abba. Era una blasfemia. Pero Juan 5:16 dice de esta manera: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El Señor había sanado a un hombre paralítico. Verso 17, Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
¿Jesús se adjudicaba los milagros por él mismo? Dígame usted. No, ¿verdad? Jesús no decía yo hago los milagros, yo hago las sanidades, sino yo hago la obra de mi Padre que me dio como una asignación en esta tierra. Y dice, por eso mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque si yo trabajo, mi Padre trabaja. Y dice también, verso 18, por esto los judíos, mire, note, por esto los judíos, por eso le digo que el diablo se enoja si tú te atreves a hablarle así a tu Padre Celestial, papito. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ya ve por qué lo mataron a Jesús? A Jesús no lo mataron por sus milagros. A Jesús no lo mataron porque Él ayudó a tanta gente. A Jesús lo mataron porque para ellos era una blasfemia que Él dijera, mi Padre, yo he sido enviado del Padre a esta tierra, a sanar lo que estaba perdido, a darle libertad al cautivo, a levantar al enfermo, a darle vista al ciego. Era el Padre. ¿Hay alguien que quiera tener a Dios como Padre aquí? Porque ahorita vas a ver, porque Dios se te ha revelado quizá de una manera, pero no como Padre. Por eso es este tema. Puedes quitarlo. Cuando Cristo usa la palabra Padre, Abba, para referirse a Dios, está desafiando una cultura religiosa que nos alejaba completamente de la paternidad de Dios. Nosotros fuimos diseñados y creados divinamente para ser hijos del Eterno, hechos a su imagen y semejanza. Por eso el hombre de ese tiempo, el hombre religioso de ese tiempo, él hacía como que conocía a Dios, pero en realidad no lo conocía. Y hoy también muchos aparentemente conocen a Dios, pero todavía no lo conocen bien. Vayamos al segundo punto, en el punto 2. Aprendimos a conocer a Dios desconociendo su naturaleza. ¿Por qué? Porque aprendimos a conocer a Dios como el Dios todopoderoso, el Dios incomparable, el Dios majestuoso, el Dios que hagas algo porque te va a disciplinar, te va a corregir y hasta te puede destruir. A veces muchos vemos a Dios como el Dios malo. Por eso la gente dice, si Dios, o por qué Dios permite que haya tantas muertes en el mundo. Si Dios ama a este mundo, ¿por qué permite tantas muertes? ¿Por qué permite que haya tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que a mí me pase esto si Él es el Dios todopoderoso? Cuestionan la soberanía y el poder de Dios porque no han conocido a Dios como Padre. Porque cuando conocen al Padre va a haber otra perspectiva. Vayamos a ver lo siguiente. Entonces aprendimos a conocer a Dios desconociendo su naturaleza. Jehová Jireh. Le voy a dar unas definiciones de Dios. Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿A alguien se le ha manifestado el Dios que provee? Levánteme la mano. ¿Ven? Jehová Nisi. Dios es mi bandera, mi estandarte, mi victoria. Y quizás se nos ha revelado así. Jehová Shalom. Dios es mi paz. Y quizá hemos tenido paz en medio de alguna situación. Dios se ha revelado así. Jehová Elohim, el Dios creador. Adonai, Dios es mi Señor, el Todopoderoso. Shaddai, el Dios suficiente. Jehová El Roi, Dios es mi pastor, el Dios que me ve. El gran yo soy, el Dios que siempre existe. Cuando Moisés, a él lo mandó Dios al faraón,
Y dime, Señor, si me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? Diles que el gran yo soy. Hasta ahí nada más. No se reveló como Padre, se reveló como el Dios que siempre existe, el Dios increado. Se reveló como el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de mis padres. Pero lo que nunca conocimos y quizá nos falta por conocer, porque ignoramos la naturaleza de Dios, necesitamos conocer su esencia. Escúcheme esto, la esencia de Dios, su personalidad, su carácter, su identidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esos son los atributos de Dios. Esa es la esencia de Dios. Un Dios que ama, un Dios que quiere dar paz, un Dios que quiere dar alegría, un Dios que quiere dar fe, un Dios que quiere dar esas cosas buenas, un Dios piadoso. Ese es Dios, esa es su esencia, esa es su identidad. Pero muchos no lo han conocido así. Lo conocieron como ya le dije, todo lo que yo le leí. Jehová es mi proveedor, mi bandera, mi protector, esto, aquello. Pero mi Padre no se ha conocido al 100%. Entonces, los seres humanos en el tiempo de Jesús tenían un concepto de Dios, pero Cristo ya tenía una paternidad. Él ya tenía una paternidad. Por eso cuando el diablo lo tentó en el desierto, él quiso ir sobre su paternidad. Si tú dices que eres hijo de Dios, porque donde el diablo quiere impactar para destruir es en la identidad de tú como hijo de Dios. Porque si destruye tu identidad, se acaba todo. Se acaba todo. Mire, Él tenía paternidad, Jesús, confianza, comunión con su Padre. Ellos no podían acercarse, todos los religiosos de ese tiempo no podían acercarse al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo va a creer eso usted si tenían la ley de la Torá? Los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, lo tenían en los libros, en los rollos, pero no conocían al Dios del Antiguo Testamento. Tanto conocimiento, pero no conocían la esencia. Por eso, mire, vaya usted a Juan 14:6. Vaya usted a Juan 14:6. ¿Recuerda usted que solamente Moisés subía al monte? ¿Quién es el que hablaba con Dios? Moisés. ¿El pueblo hablaba con Dios? ¿Qué decía el pueblo? Mire, ¿qué decía el pueblo? Moisés, ve tú y habla con Dios, porque si nosotros vamos, podemos morir en su presencia. ¿Quién se muere en la presencia de Dios? Al contrario, te da vida. Pero como no conocían al Dios del Antiguo Testamento, para ellos era el Dios que podía matarlos, el Dios que podía hacer esto, el Dios que podía acabarlos. Ellos tenían esa perspectiva de Dios. Pero mire lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Mire, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A pesar de ser discípulos, no conocían al Padre todavía. No se daban cuenta. Y mire lo que dijo Jesús. En el verso 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Por eso, ser discípulo del Señor no te garantiza que tú conoces al Padre en su totalidad hasta que Dios se revela a tu vida como Padre. Dice aquí,
Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. ¿Cómo quieres que se revele Dios a tu vida, hermano? ¿Como Jehová Nisi? ¿Como Jehová Jireh? ¿Como Adonai? ¿Como Jehová Shalom? ¿O quieres que se revele como el Dios y Padre de tu vida? Porque ahí cuando Dios se revela a ti como Padre, aun cuando tu vida en esta tierra terrenal haya sido mala la relación con tu Padre terrenal, aún tú vas a poder salir adelante. Muchos hombres en la vida no han podido sobresalir de su forma de pensamientos porque se formaron barreras mentales que no les permitieron poder avanzar en la vida porque su Padre terrenal no estuvo presente. Una persona muy conocida de hace tiempo que yo allá tuve en la Ciudad de México, 43 años el varón, 2 hermanos más que tenía, pero era tan impactante verlo llorar a él. ¿Sabe por qué lloraba este varón? Y me decía, ¿sabes por qué derramo estas lágrimas? Porque mi padre no me quiere. Porque mi padre quiere a mis hermanos, pero a mí no me quiere. Y era tan triste ver las lágrimas de ese hombre, porque a sus 43 años, con una familia y con hijos, todavía estaba sufriendo la falta de identidad de un padre terrenal. ¿Cuánto más si un hombre, hay un testimonio de un varón muy cerca de mí, que cuando él iba a emprender un negocio, su padre le dijo, pero tú no sabes hacer nada en la vida, ¿cuándo vas a poder hacer eso? Quizá alguien de nosotros sufrió con el padre terrenal que tuvimos o con el que tenemos, o con el que hace tiempo se fue. Quizá tú no esperabas, o más bien tú esperabas tener una vida buena con ese padre que Dios te entregó, que Dios te dio. Quizá tú esperabas pasar momentos juntos con ese padre que Dios te dio, pero quizá no lo tuviste. No tuviste esos momentos bonitos, hermosos, como quizá alguien sí los tuvo. Quizá tú fuiste despreciado por tu padre terrenal. Quizá tú no estuviste como prioridad para tu padre terrenal. Quizá cuando tú formaste tu familia, simplemente tu padre te dijo, bueno, que te vaya bien, y hasta ahí. Quizá nunca te dio un abrazo. Quizá nunca lo hizo. Y por eso hay mucha gente que se le hace más difícil poder entender la revelación del Padre, porque terrenalmente no lo tuvo. Pero cuando tú tienes y has tenido una cercanía con tu Padre terrenal, a pesar de los problemas, has estado con Él ha estado contigo. Quizá en las situaciones difíciles, Él te ha echado la mano, tu papá, quizá ha hecho tantas cosas por ti, puedes tú entender mejor al Padre celestial. Por eso, mis amados, tenemos que desprendernos del espíritu de la orfandad para poder ser revelado el Padre Celestial en nuestra vida. Último punto. Solo el Hijo carga con la herencia del Padre. Vaya usted a Lucas 15:11. Solo el Hijo carga con la herencia del Padre. ¿Tú como padre le vas a entregar la herencia a un desconocido? Dígame. No, ¿verdad? ¿Usted como padre le va a entregar su herencia a otra persona que no sea de su familia? No. Un padre, dice la Biblia, el padre atesora para los hijos. El padre va a entregarle a sus hijos. Lo que tú tengas en esta vida, el padre se lo va a entregar al hijo. Al menos el padre sensato, el padre que tiene inteligencia, el padre entendido. Entonces, el hijo va a cargar con la herencia del padre.
Y quiero leerle Mateo 11:27. 11:27. Mateo 11:27. Dice de esta manera: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién lo decía? Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por eso llevo a cabo todo esto en esta tierra. Por eso estoy dando mi vida en sacrificio por la humanidad. Fue algo que el Padre me entregó, una asignación de venir a morir por toda la humanidad. Porque el Padre ama. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso todo aquel que ve a Dios como un Padre nunca se va a perder en su vida, nunca va a estar desorientado, nunca va a carecer de falta de dirección, nunca va a carecer de rumbo y destino, porque tu Padre Celestial te va a marcar el camino. Lucas capítulo 15, versículo 11, culminamos con esta historia. Una historia que tú ya has leído, pero hoy quiero relatártela nuevamente. Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle aquel hijo. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16, Lucas 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, verso 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo estaba el corazón de este hijo que había malgastado toda la herencia que el padre le entregó? Estaba triste, sufriendo, perdido, había malgastado todo y hasta estaba comiendo de lo más vil y más sucio que podía comer un animal. Pero mire, note lo que dice en el siguiente versículo. Verso 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esa es la esencia de Dios. Esa es la esencia. Ese es el carácter y la personalidad de Dios. Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre estaba esperando. Porque mire, le voy a decir una cosa: el padre estaba esperando al hijo día tras día. ¿Será que mi hijo va a venir? Y se asomaba por su ventana. ¿Será que mi hijo hoy sí viene? Pasó una semana, pasaron meses, pero un día de repente, a lo lejos el padre mira y ve a su hijo. Y se le alegró el alma y el corazón. Y se movió ¿a qué? A misericordia. A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando una persona, tú cometes un error, una equivocación contra otra persona, ¿sabes muchas veces lo que hace la gente? Te va a rechazar, va a decir: no, contigo no, te portaste mal conmigo, me engañaste, y sí, cometiste este error, eras mi mejor amigo, pero ya no. Así paga el mundo,
A veces así pagamos hasta los cristianos. Pero Dios, ¿cómo paga? Porque esa es la esencia de Dios. No le recriminó a su hijo: ¿dónde has estado, tonto, miserable? Mira, te acabaste todo lo que entregué. ¿Dónde has estado? Bien preocupado me has tenido. No. Lo vio y sintió gran misericordia. Su corazón se alegró. Y ese día volvió a ser para el Padre como un día antes había sido. Mire nada más. En la vida, y como hijos de Dios y como cristianos, quizá podemos tener tantos errores. Pero ¿sabes quién no te recrimina? Es Dios. Él no te recrimina. Alguien te puede recriminar. El familiar te puede recriminar. El hermano, la hermana, la esposa, el esposo te puede recriminar. El vecino, el compañero de la escuela, en el trabajo, en el negocio, alguien te puede recriminar. Y a veces nos quedamos con esa idea: es que no voy a hacer esto porque Dios me puede castigar. No voy a tomar esto porque Dios me puede castigar. No, es que no es así. Así no funcionan las cosas. Es cierto, tenemos que tener temor de Dios, pero eso no es lo principal, esa no es la esencia de Dios. Señor, tomé lo que no me correspondía. Perdóname, Señor. Perdóname, papito. Perdóname, papá. Perdóname. Claro, hijo, te perdono. Ya no lo hagas nuevamente, pero yo te perdono. Por eso el amor de Dios, escúcheme esto, el amor de Dios es un amor ágape, incondicional. Incondicional. Y todo aquel que entiende la esencia de Dios sabe que el amor de Dios es incomparable, incondicional y no te pide nada a cambio. Nada. Porque esta historia es la representación de Dios con sus hijos. Fuiste la mala persona, borracho, mentiroso, engañador, infiel, y aún como hijo te has portado mal, me has desobedecido, no has hecho lo que yo te digo, pero ¿sabes una cosa? Yo sigo siendo tu padre y te amo con un amor eterno. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, a nuestro Dios como Padre. Y mire, dice el verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso. Verso 21. Y el hijo le dijo: Abba, Abba, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para ti o para él, ya no era digno de ser llamado hijo. Pero yo le voy a decir una cosa: para el padre, ¿acaso él le iba a dejar de decir: eres mi hijo y ahora eres un jornalero y un servidor como todos los demás sirvientes? No. Estabas perdido, te acabaste todo, hiciste lo malo, engañaste, defraudaste, mentiste, robaste, maltrataste a tu esposa, maltrataste a tus hijos, fuiste un patán, fuiste un hombre calculador, manipulador, hiriente, fuiste una mujer controladora, esto y esto y esto. Pero te amo. ¿Qué dice? Pero te amo. Esa es la esencia del Padre. Por eso es paternidad. Cuando entendemos paternidad de Dios, ya estamos en otra posición. Por eso Jesús, Él cumplió la misión y el propósito, porque tenía paternidad de Dios. Y dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea, aparte lo vamos a recompensar.
Eso solamente Dios lo puede hacer. Por eso la misericordia de Dios y la gracia de Dios es que Él no nos paga conforme a nuestros actos, sino que aún nos paga del mal que hicimos, Él nos paga con bien. Esa es la gracia de Dios, porque es el Padre. O sea, lo recompensó. Por eso hasta el hermano se enojó y dice: ay, papá, mi hermano, mira todo lo que hizo, y yo que he sido el obediente, el buen portado, esto y el otro, y no me has hecho un cabrito, no me has matado una ovejita. Hijo, este hijo, aunque era obediente y respetuoso con el padre y tenía temor del padre, no conocía la esencia de su padre, porque no tenía la identidad de hijo. Por eso el padre le dijo: hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Ahorita estamos celebrando porque tu hermano estaba perdido y vamos a hacer fiesta, pero todo esto también te pertenece a ti. En otras palabras, debes de sentir mi paternidad. Por eso le voy a decir esto: cuando usted vea que a una familia le va bien, cuando usted vea que en una familia alguien sanó, Dios obró de milagros, sanidades, y en tu persona todavía no sucede eso, no te preocupes, siente la paternidad de Dios. Tarde o temprano va a llegar esa respuesta. Va a llegar. Y dice, por último, póngase de pie, por favor. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. La paternidad de Dios te hace tener vida, dirección, rumbo y destino. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. Por eso, mis amados, tenemos que reconocer a Dios como Padre. Necesitamos renunciar a la esclavitud. Por eso comenzamos leyendo este versículo de Romanos 8:15. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Entonces, tiene que renunciar a las fortalezas mentales, a los falsos argumentos. Necesitamos abrir nuestro corazón al amor del Padre Celestial para ser sanados, formados, transformados, equipados y restaurados en nuestra identidad. Sanados del alma, de las emociones, para tener una vida del reino que manifieste la vida de Dios, el Padre. Todo lo que vivimos con nuestro Padre terrenal a veces nos restringió de lo que el Padre Celestial puede hacer. Pero si nosotros vemos a Dios como nuestro Padre, por eso Jesús dijo: todas las obras que yo hago, ustedes también las harán, porque hablaba de paternidad. Paternidad. A veces la gente dice: no, ¿cómo? ¿Acaso nosotros vamos a hacer grandes milagros como hizo Jesús? ¿Acaso vamos a sanar a tanta gente como hizo Jesús? Sí, puede ser, eso sigue vigente. Pero lo primordial que Jesús dijo: ustedes harán lo mismo que yo si ustedes tienen la paternidad del Abba. Vas a poder vencer tus problemas si tienes la identidad del Abba. Vas a poder pasar a otro nivel de fe si tienes la paternidad del Abba. Vas a poder vencer conflictos emocionales de tu corazón, de tu alma y de tus emociones si tienes al Abba celestial en tu vida. Quiero pedirle a todos los que quieran pasar al frente, quiero orar por ustedes. Quiero que se desarrolle una identidad de paternidad en tu vida. ¿Sabes una cosa? Eso es lo máximo que podemos buscar. Porque cuando tenemos la identidad de Abba, nuestra vida nos va a cambiar. Nuestra vida nos va a cambiar. A veces Dios se ha revelado como el Dios Jireh, el Dios proveedor. A muchos se les ha revelado como el Dios creador. A muchos se les ha revelado como el Dios
Señor Todopoderoso, el Dios Adonai. A muchos se les ha revelado como el Dios Jehová Shalom, el Dios de paz. Pero hoy el Señor quiere revelarse en este día, diciendo: tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. No solamente eres mi pueblo, no solamente yo soy tu Dios, no solamente se queda ahí, va más allá de eso, va más allá de que me hayas visto, dice el Señor, como el proveedor, como el sanador, como el de milagros, va más allá de eso. La paternidad que podemos encontrar en nuestro Padre. Yo te voy a pedir que empieces a abrir tu boca. Y si tú has entendido qué es la palabra Abba, empiézale. ¿Por qué no le empiezas a hablar y le dices: Abba, papito, papá, papá? Tú has sentido cómo me siento. Tú has sentido las luchas que estoy atravesando. Papito, tú sabes lo que estoy enfrentando. Tú sabes lo que me preocupa. Abba, tú sabes lo que me estresa. Abba, tú sabes lo que yo necesito. Yo quiero tener una comunión. El mundo va a querer apartarte de la esencia de Dios. Porque el mundo dice: si te portas mal, Dios te castiga. Y aunque Dios sabe corregir y disciplinar a los que nos ama, esa no es la esencia principal. Dios no quiere revelarse a tu vida como se reveló a los patriarcas solamente, Abraham, Isaac, Jacob. Dios no se quiere revelar solamente como se reveló a tus padres. Dios se quiere revelar a ti. Dios se quiere revelar a ti. Dios se quiere revelar a ti en esta hora. Vamos, comienza a decirle: papá, ahora entiendo la paternidad, porque sé que he tenido un espíritu de orfandad. Ahora entiendo porque a veces no conecto con la gente. A veces, ahora entiendo porque a veces no tengo muchas amistades. Ahora entiendo porque a veces me siento rechazado. Porque me siento vacío en mi interior muchas veces. Ahora entiendo, Señor, porque a veces, Señor, soy orgulloso. Porque a veces soy conflictivo. Porque eso es lo que miré quizá de mi padre terrenal, o eso es lo que miré en el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento que se mostraba con poder, como el Dios de guerra, como el Dios todopoderoso, pero que Jesús vino a traer y vino a hacer saber y a mostrar que el Dios del Antiguo Testamento no se reservaba solamente a esa personalidad, sino que ahora se reservaba a una comunión. Por eso hoy tú tienes que levantarte como un Moisés que va a hablar con su Padre cara a cara. Hoy tú tienes que levantarte como un Moisés que va a hablar a Dios cara a cara en intimidad. Porque hoy se va a levantar un hombre como Elías, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque hoy se va a levantar una mujer, un joven, que van a conocer la esencia de Dios. Algo que no miraste en tus padres terrenales, algo que no viste en ellos. No porque quizá tus padres hayan sido malos solamente, sino porque nadie les enseñó y nadie los formó a ellos tampoco. Por eso, tú tienes que perdonar a tus padres, a tu papá especialmente.
Algo que nos hace mucho daño es no haber tenido un padre en nuestra vida. Porque el padre marca rumbo, marca dirección, marca destino. Un padre protege, enseña, forma. Y quizá no tuvimos ese padre. Quizá tú no tuviste ese padre en tu casa. O quizá tú como padre de familia no eres ese padre que tú quieres ser y no has logrado, has intentado. O quizá hoy eres un padre ausente de tus hijos. Pero déjame decirte una cosa, Padre terrenal, si tus hijos están distantes de ti, no les corresponde a ellos acercarse a ti. A ti te corresponde acercarte a ellos. A veces un hijo vive enojado con un padre porque no recibió lo que necesitaba. A veces un hijo vive enojado con un padre, aunque le haya entregado todo el padre al hijo, pero quizá no recibió cariño, amor, afecto. No lo recibió. A veces un hijo sufre y llora porque lo más importante de un padre no lo tiene. Y por eso muchas veces vemos a hijos encumbrados con las amistades, apartados de Dios. Pero si hoy tú no tuviste el padre que tú hubieras querido, y si tu padre ya no está, ya no vive, aún da gracias a Dios por el padre que tuviste. Y si tienes que perdonarlo, perdónalo también. Perdónalo. Quizá el padre no te hace una llamada y tú como hijo dices, yo tampoco lo haré. Todos los que pasaron la ausencia de un padre, orfandad, la ausencia de un padre, aunque lo hayas tenido en casa, pero es como si no lo hubieras tenido. Es lo mismo. Pero hoy dile al Señor, hoy dile, Padre, yo decido perdonar a mi papá terrenal. Yo decido perdonar a mi papá terrenal. Atrévete, mi hermano, atrévete, mi hermana, atrévete a perdonar a tu padre. No sabes todo lo que se va a desatar perdonando a tu padre. Se va a desatar tu vida. Se va a desatar tu espíritu, tu alma. Pero abre la boca, porque en la mente no funciona. Abre la boca. En la mente no funciona. Dile, Padre, te perdono. Es más, si tienes que perdonar a tu padre porque murió cuando eras pequeña, Padre, te perdono por haberme dejado tan pequeña. Padre, te perdono porque no estuviste conmigo. Porque cuando estuve en esos momentos en la escuela, cuando yo veía que todos los demás niños tenían a su papá, y yo me sentía triste, lloraba, porque yo nunca tuve a mi padre cerca de mí. Nunca tuve esas experiencias con él. Mi padre no estuvo, o mi padre murió. Pero en esta hora, santo eres tú, Señor. Trae revelación de Padre. Trae revelación de Padre. Trae revelación de Padre. Trae revelación de Padre. Oh sí, mi Señor. Oh sí, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Hoy recibimos la paternidad de Dios. Hoy la recibimos. Porque hay un Padre que nunca cambia. Porque hay un Padre que todo nos ha entregado en las manos. Porque hay un Padre que nos ha entregado una vida eterna. Porque hay un Padre
que está entregando, recibe paternidad de Dios. Levanta tus manos, hijo, levanta tus manos. Recibe paternidad. Lo que tú no tuviste, hoy Dios te lo entrega. Dios se quiere revelar totalmente a tu vida. Dios quiere transformar tu corazón. Recibe la paternidad de Dios. Hoy tú la recibes. El Padre Celestial te la entrega. En el nombre de Jesús, recibe paternidad de Dios. Recibe paternidad de Dios. Hoy el Señor te entrega. El Señor te entrega, varón. Hoy el Señor te entrega. Oh sí, hay paternidad de Dios. Señor Jesús, sobre la vida de tu hija. Tú te haces presente como un padre, como el Abba, como el papito, como el Padre eterno. Hoy tú lo haces, Padre. En el nombre de Jesús, Padre eterno, hoy, Señor, trae paternidad sobre este varón. Trae paternidad tuya, Señor. Hoy declaro, Señor, que el Señor vuelve a esa comunión cercana, a esa familiaridad contigo, a ese afecto contigo, Señor, porque hoy tú te revelas como el Abba de su vida, como el Abba de su vida, como el Padre de las luces, el Padre eterno, no solamente en conocimiento, sino en experiencia. Hoy tú lo haces, Señor Jesús. Hoy tú lo haces, Señor. Paternidad de Dios sobre tu vida. Hay paternidad de Dios sobre tu vida. Todo lo que no has podido desechar, sacar de tu vida, hoy el Señor, como Padre, se revela. La paternidad de Dios viene y se hace presente a tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No veas el teléfono ahorita. Señor, hoy se hace presente la paternidad de Dios sobre este joven. Lo que quizá no ha recibido de sus padres, de su padre, o quizá lo que ha recibido de él, pero hoy la paternidad tuya en él se hace presente. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, gracias. Recibe paternidad de Dios. Hay paternidad de Dios en todo momento. Hay paternidad de Dios. Hay paternidad de Dios. No estás sola, hija, no estás sola. Tu Padre te ama, tu Padre te ama. No estás sola. Tu Padre te ama, tu Padre te ama. Y Él está dispuesto a continuar contigo. Oh, Señor, revélate como Padre cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Así es, Padre. Revélate, Señor, revélate, Padre eterno. Oh, la paternidad de Dios. No hay por qué sentirse sola, no hay por qué sentirse vacía. Si el Abba hoy se ha revelado aún más en tu vida, recibe la paternidad en el nombre de Jesús. Recíbelo, recibe la paternidad en una dimensión más fuerte, en una dimensión más grande, en una dimensión más poderosa. Varón, recibe la paternidad como lo que Dios se ha revelado en este tiempo para tu vida. Gracias, Padre, en la vida de este varón, Señor. Oh, Padre eterno, Padre precioso, en el nombre de Jesús, en la vida de tu hija, Señor, revélate, Señor. Oh, Padre, ella, Señor, no puede seguir, Señor, sin la revelación más plena, más grande, más poderosa, como Padre en su vida. Hoy, Señor, declaro, Señor, que tú la amas con un amor eterno, con un amor especial. Papito hermoso, gracias por la vida de tu hija, Señor. Gracias, Padre poderoso. Gracias, Padre glorioso. Gracias, Padre, por la manifestación del Padre en la vida de tu hija, Señor. Hoy revélate, Señor. Padre, la ausencia del Padre terrenal, hoy, Señor, tú la, Señor, la cubres, Padre, con la presencia del Padre celestial. Hoy recibe paternidad de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si somos hijos de Dios, encúmbrase como hijo de Dios, porque ya no tenemos temor, ya no tenemos miedos, porque somos hijos del Eterno.
la paternidad de Dios en nuestra vida. Gracias, Padre. Él te da libertad en esta tarde. Levante sus manos. Levante sus manos. Él te da libertad. Él te da libertad en esta tarde. Él te da libertad como hijo. Él te da libertad como hija. No vas a sucumbir ante la tristeza, ante la maldad. No vas a sucumbir ante las situaciones, ante las enfermedades, porque Él se revela como un Padre celestial. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Vamos, dígaselo, dígaselo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, papito. Abba Padre, papito hermoso. Gracias, gracias. Denle un aplauso fuerte a nuestro Abba Padre. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gracias. Gracias, mi Padre eterno. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuerde que la esencia de su Padre, su misericordia y su gracia le acompañan todos los días hasta el fin del mundo. Queremos invitarle a que se quede un rato. Vamos a compartir unos alimentos, festejando también el Día del Padre. Y quiero orar también por los padres. Todo papá que esté aquí, levante sus manos. Quiero orar por usted. Padre eterno, oro por la vida de estos padres de familia. Oro por la vida de ellos, Señor. Dales la fuerza, dales la fortaleza, la guía, el rumbo y la dirección a sus vidas, en sus hogares, en sus casas y en sus familias. A los padres que no están presentes, también enviamos tu palabra hasta donde ellos se encuentran. Bendice la vida de estos varones, padres de familia, y ayúdanos a ser mejores cada día, Padre, porque tenemos tu ejemplo, tu poder y tus atributos también de misericordia, de sabiduría, de inteligencia, de buen consejo. Bendice a estos padres y llénalos de tu presencia y de tu amor, y fortalécelos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Ok, mis amados, ayúdenme.